Ok, hola, buenos días. Bienvenidos a la semana 3 de su materia de literatura. Discúlpenme, como quiera, el martes no nos pudimos conectar y como que ya les había dicho que la cambiábamos la clase para hoy, para este jueves. Y bueno, espero como quiera, ahorita nada más estoy conectado yo. Espero como quiera durante la clase se vayan conectando. Mira, ya se conectó una persona. Buenos días. Voy a empezar. Como quiera, espero que se vayan conectando. Igual como la semana pasada, voy a dar los últimos 3 4 minutos para hacer dudas y preguntas. Voy a empezar a compartir la pantalla. Mm, Ok, bueno, el tema de hoy, un momentito. Ok, el tema de hoy va a ser la reflexión sobre el arte, su función poética y cuáles son los diferentes tipos de géneros literarios desde un tipo de lenguaje. ¿Ok? Mm, ok. Ok. Esa es la introducción. Vamos a explorar también la teoría y la práctica de todos los elementos fundamentales. En el primer tema vamos a ver el marco conceptual, cuál es el arte, qué significa el arte y cuál es la literatura. El arte es una manifestación más de las más profundas y complejas de la experiencia humana. Más allá de ser un mero producto estético, el arte actúa como una fuerza transformadora que altera la percepción y la sensibilidad de quienes lo contemplan o lo experimentan. En su núcleo, también el arte se convierte en un espacio de encuentro entre el creador, la obra y el espectador, donde se despliega un diálogo que enriquece pues estas ambas partes. También posibilita nuevas formas de entender cómo entendemos el mundo. En cambio, pues también la literatura como una forma específica del arte verbal, nos representa una dimensión singular de esta experiencia artística también. El lenguaje es una herramienta cotidiana que usamos para la comunicación funcional. Es elevado también a un plano superior en la literatura, donde también forma su estructura, su resonancia simbólica también y se convierte en un tipo vehículo para la expresión estética y la exploración del pensamiento. En esta transformación del lenguaje en arte verbal también permite que la literatura se distinga pues, no solo también por lo que dice, sino por cómo lo dice, ya otorgándole un valor poético que ya trasciende la mera transmisión de cada información. Bueno, es bien fundamental reconocer que la literatura establece un puente entre el pensamiento abstracto y la experiencia emocional, en estas dos, mientras que la racionalidad humana se basa en conceptos y en diferente de la lógica. La literatura también apela a la sensibilidad, los afectos y las diferentes emociones, integrando así ambas dimensiones en un proceso interpretativo, donde bueno, el lector también no es un receptor pasivo, sino un participante activo que siente, imagina y reflexiona a partir del texto. Entonces, que le pone importancia al texto, no solamente lo está leyendo por leer. Ya en las últimas décadas, las teorías contemporáneas, particularmente la semiótica y la estética moderna, han aportado marcos conceptuales e innovadores para entender este fenómeno literario. La semiótica, que quiere decir, pues, es saber, nos invita a ver la literatura como un sistema complejo de signos que construyen el significado en constante interacción con el lector. La estética moderna, por otro lado, enfatiza la dimensión sensorial y forma de la obra, subrayando la capacidad de generar experiencias únicas y de belleza y profundidad también.
Estos enfoques contemporáneos muestran que la literatura no puede ser comprendida solo desde una perspectiva dimensional, también debe analizarse como un fenómeno multidimensional, donde la forma, el contenido, el contexto y la recepción se entrelazan, ya creando también un tejido de significados que invita a múltiples lecturas y reflexiones. Y en este sentido, la literatura se presenta como un espacio cultural donde se negocian diferentes identidades, valores y visiones. La palabra literaria también no solo representa la experiencia individual del autor, sino que dialoga con tradiciones, comunidades y memorias colectivas, especialmente en contextos pluriculturales, ya sea como el mexicano, donde la diversidad lingüística y cultural enriquece el panorama literario. Ok, bueno, ya en este diálogo cultural se establece que la literatura es un elemento esencial para entender su relevancia social y su función educativa. El lenguaje literario, por lo tanto, se convierte en una herramienta privilegiada para explorar la condición humana en toda complejidad. Sus múltiples capas de sentido, simbolismos y resonancias emocionales permiten al lector acceder a experiencias universales y particulares al mismo tiempo. Ya como quiera, finalmente, para entender esta articulación compleja entre arte y literatura, en literatura y lenguaje nos prepara para también adentrarnos en una función ya más poética del lenguaje y en el estudio de los géneros literarios que constituyen los ejes fundamentales de la experiencia y producción literaria. Ok, entonces esta es la base de la experiencia y a la producción literaria en el análisis y la interpretación de las obras, desde una ya postura diferente, crítica, sensible, que ya promueve una experiencia de lectura activa y creativa. Ok, bueno, entonces ese es el primer tema, su marco conceptual, cuál es el arte y cuál es la literatura. Ahora vamos a ver la reflexión sobre el arte de perspectivas teóricas. Entonces, nomás déjame ver si hay alguien más conectado ahorita. Ah, ok, ya se fueron conectando. Ok, 10 conectados. Bueno, como quiera, entonces cualquier duda pueden encender su micrófono sin ninguna duda. No, ok. Ok, vámonos al... No, aquí, sorry. Una disculpa, me cerró. Ay, se me cerró. Entonces, ok, perdón, íbamos aquí. Reflexión sobre el arte y las perspectivas teóricas. El arte se puede conceptualizar a través de una triada fundamental, es la creación y la representación y la percepción, son tres procesos. Estos tres se estrechan vinculados, pues la obra artística es un producto de una intención creadora, un acto de representación que genera un objeto estético y un proceso de recepción donde el público pues, interpreta y también lo entiende. Aquí en la creación artística nos implica también no solo que la manifestación de una idea, también la transformación y la resignificación del material, ya sea verbal, visual o sonoro, que el artista emplea para transmitir sus emociones, pensamientos y cuestionamientos. Ok, en la literatura, esta creación se traduce en la elaboración de textos que exploran el lenguaje de manera innovadora y simbólica. La representación involucra la manera en que el arte expresa o construye realidades que pueden ser figurativas, abstractas o simbólicas. En la literatura, la representación se manifiesta a través de mundos posibles, personajes y tramas, que es lo que como quiera el autor va creando, y reflejan o cuestionan aspectos en el mundo real o de la subjetividad humana. Ok, la percepción es el proceso mediante el cual la obra es recibida, interpretada y valorada por los lectores o los espectadores. Esta experiencia es subjetiva y dinámica, ya que cada individuo también aporta sus conocimientos, emociones y contexto cultural para dar sentido a la obra.
El estudio de esta estética proporciona criterios para analizar y valorar las obras artísticas. Estos criterios también no solo se limitan, sino también que incluyen la originalidad, la coherencia interna y la capacidad de conmover y la pertenencia social y cultural. Enfocado ya al arte mexicano, bueno, esto experimenta una evolución ya más profunda, reflejo de los procesos sociales, políticos y culturales que han marcado pues, la historia de aquí de México. En esa transformación se refleja en la diversidad de expresiones artísticas y literarias que hoy conforman su riqueza cultural. Las expresiones artísticas han sido ya importantes en la construcción de la identidad nacional mexicana, funcionando como un vehículo para la memoria colectiva, la crítica social y la reafirmación cultural. Bueno, ya como quiera, la reflexión teórica sobre el arte también nos invita a entender las tradiciones y la innovación que alimentan el dinamismo cultural y mantienen la vigente creación artística. Ok, el enfoque contemporáneo propone entender el arte y la literatura como espacios de diálogo y negociación de sentidos donde convengan múltiples voces y perspectivas. Ya esta visión integral del arte y literatura ya nos va a ayudar para profundizar ahorita en la función poética y los diferentes tipos de géneros literarios. Entonces, ¿qué reflexión sobre el arte? ¿Cuáles son sus perspectivas teóricas? Aquí vemos las cuatro más importantes: la triada artística, la evolución reciente, la valoración estética y la identidad nacional. Y como les dije la semana pasada, discúlpenme si voy un poquito muy rápido, pero son varias diapositivas, creo que son como 10 y tenemos poquito tiempo. Entonces, como quiera, hay una disculpa. Si voy rápido, digo igual, pueden tener su micrófono encendido, no hay ninguna duda. Y si tienen duda, perdónenme. Ok. Función poética del lenguaje. ¿Cuál es la función poética del lenguaje? En un ejemplo de un autor, Roman Jacobson, también lo habían visto en la clase pasada, conceptualizó que la función poética, como la atención focalizada en el mensaje por sí mismo, detectando como la forma y la estructura del lenguaje constituyen el núcleo de la experiencia literaria. Esta función se diferencia del lenguaje utilitario, que tiene como fin la transmisión clara y eficiente de información y coloca la forma estética y sonora de los elementos centrales. La función poética se caracteriza por la creatividad en el uso del lenguaje, el ritmo, la musicalidad y la multiplicidad de significados que el texto nos puede generar. En la literatura, esta función se manifiesta a través de recursos estilísticos como la metáfora, la repetición, la literación, la polisemia y otros que potencian la expresividad y profundidad del texto. El lenguaje literario se distingue por su elaboración formal, donde, bueno, cada palabra, cada imagen y cada estructura ya contribuyen a la experiencia estética del lector. Enfocado a la poesía mexicana contemporánea, este es un claro ejemplo de esta función con autores que experimentan y expanden los límites del lenguaje para crear diferentes sensoriales y estados simbólicos. La función poética no se limita también nada más a la poesía. Ay, perdónenme. Ok, ok. Me quedé, perdón. Ok, la función poética no se limita a la poesía, sino que también atraviesa otros géneros literarios, aunque con diferentes grados de intensidad y objetivos. Ya esta es la función que invita también al lector a una lectura ya más creativa, donde la interpretación y la sensación se entrelazan para construir el sentido. Ok. Hacemos énfasis en la forma de transformar un texto en objeto de contemplación y reflexión estética, donde el significado y el sonido son inseparables. Y entender esta función poética es importante para valorar la riqueza y la complejidad del discurso literario. En la función poética se convierte, ya lo había dicho, en un eje central y estudio de creación literaria, especialmente para todos diferentes tipos de público. ¿Ok?
Bueno, entonces, la función del lenguaje, hacemos énfasis del mensaje. Jacobson ya les había dicho, dice, no, ahorita leí la definición para él de literatura, sus elementos poéticos, la creatividad, ritmo y significado múltiple. ¿Cuál es el lenguaje literario? Donde se habla cotidiana para la elaboración formal. Y los ejemplos de poesía mexicana, cuáles autores contemporáneos hay. Ahorita como quiera, en las siguientes diapositivas vamos a ver algunos ejemplos de autores mexicanos, de los más importantes. Ok, bueno, ahora, ¿cuáles son los géneros literarios? Ahorita vamos a ver sus definiciones y cuáles son sus tipos de características. Son tres géneros literarios, entonces los vamos a ir desmenuzando uno por uno. Ok, pero ¿qué son los géneros literarios? Nos representan categorías que agrupan obras con características formales y estructurales y temáticas, sí, ya facilitando un análisis y la comprensión. El género lírico se caracteriza por la expresión subjetiva, íntima y emotiva del yo poético, privilegiando la musicalidad, el ritmo y el predominio del sentimiento. La narrativa incluye relatos que cuentan acontecimientos con estructuras temporales definidas y presencia de narradores que guían la experiencia del lector. El último, el género dramático, se basa en la representación escénica donde el diálogo y el conflicto son sus elementos centrales y la ausencia donde un narrador externo es característica. Bueno, cada uno de estos géneros nos emplea diferentes recursos lingüísticos y estilísticos específicos que representan a sus objetivos expresivos y comunicativos. Los géneros nada más no son entidades, también son dinámicos y flexibles que pueden combinarse y reinventarse en las obras literarias. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera se puede combinar entre estos géneros. Conocer las características es indispensable para situar una obra en su contexto literario y cultural adecuado. En México, la adaptación y la evolución de estos diferentes géneros ha respondido a las particularidades sociales, históricas y culturales. Entender también estos géneros permite una mejor comprensión de diversidad formal y temática a la literatura mexicana. Entonces, para terminar, estos géneros literarios nos ofrecen un marco de innovación y la experimentación creativa. Entonces, son tres elementos, digo, son tres géneros. El lírico, que musicalidad y ritmo, y predomina el sentimiento, que en ejemplo claro, pues puede ser una canción o una poesía. El género narrativo es una estructura temporal definida que también la otra característica que tiene un narrador. Entonces hay diferentes textos que también cuentan con estas características. Y el dramático, representación mediante diálogos, que hay un conflicto dramático y una ausencia del narrador. Entonces, como que ahorita vamos a ver otros tipos de ejemplos de estos géneros. ¿Cuál es el papel del lenguaje de estos géneros literarios ya enfocados aquí a la literatura? El lenguaje literario es un instrumento fundamental para construir mundos posibles dotados de reglas y lógicas propias que desafían la comunicación cotidiana. Bueno, cada tipo de género estos desarrolla estilos y recursos lingüísticos específicos que nos sirven para crear atmósferas, personajes y tramas con objetivos expresivos diferenciados. En la poesía también el uso de las metáforas, símbolos y polisemia amplía la capacidad del lenguaje para generar múltiples sentidos y resonancias. ¿Ok? En la novela mexicana contemporánea se caracteriza por técnicas narrativas e innovadoras que reflejan la complejidad cultural y social de México. ¿Ok? En la innovación lingüística también es un motor fundamental para la evolución y la renovación de estos géneros. Los escritores ya contemporáneos experimentan constantemente formas y estilos para ampliar un campo de posibilidades expresivas. Y el análisis lingüístico también nos revela cómo se articulan sentidos de diferentes textos literarios. Ok, bueno, ya en resumen, el lenguaje es el vehículo principal mediante el cual la literatura cumple su función estética y comunicativa.
Bueno, en resumen, características, digo, el papel del lenguaje, cuáles son sus géneros, construcción de realidad, el primer punto, sus recursos semánticos, cuáles son, la metáfora, el símbolo y la polisemia, que son la estructura de los textos poéticos, la variación estilística y en las novelas mexicanas, cuáles son las narrativas innovadoras ya de diferentes autores. Ok, como les decía, vamos a ver los ejemplos aplicados a la literatura mexicana. Vamos a irnos rapidito con esto. Son cuatro, cuatro autores. mm, Javier Villaurrantia, de que destaca por la exploración de la función poética y la modernidad literaria en su obra Nostalgia de la Muerte, usando como lenguaje cargado el simbolismo y la emoción. El segundo, Juan Rulfo, que utiliza un lenguaje rural y sencillo para construir una identidad mexicana profunda en sus dos obras que aquí nos mencionan, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, funcionando lo real y lo fantástico. En el tercero, Rosario Castellanos aborda en sus obras dramáticas como El Eterno Femenino, la exploración del sujeto femenino y la crítica social mediante un lenguaje intenso y reflexivo. Y Octavio Paz, se menciona que es uno de los mejores autores en la historia del país, experimenta formalmente y en la metalingüística sus textos El Arco Lira y Blanco, ampliando las posibilidades expresivas del lenguaje poético. Entonces, estos autores, bueno, mexicanos, nos ilustran la diversidad y riqueza del diálogo entre la función poética y los géneros literarios en México. Estas obras son ejemplos de paradigmas de cómo un lenguaje literario construye una identidad, una crítica y una estética. Ahora, vamos a ver la teoría literaria y el arte en México, que es lo que nos menciona Alfonso Reyes, que concibe la literatura como un fenómeno complejo donde confluye la ficción, la emoción y el lenguaje elaborado, creando un arte que dialoga con la cultura para la historia. ¿Ok? Para Alfonso Reyes, la distinción entre el habla constituye la esencia del lenguaje y la letra, que en su manifestación contingente es central para comprender la dinámica literaria. Ok. El pensamiento también de Alfonso Reyes enfatiza la función artística del lenguaje como medio de creación y expresión simbólica. Subraya también la importancia de considerar el contexto histórico y social para una comprensión integral de la literatura. La reflexión sobre estas teorías nos enriquece el análisis crítico y la sensibilidad estética para también los estudiantes. ¿Ok? Bueno, esto es lo que menciona Alfonso Reyes, sus cuatro puntos, literatura como fenómeno complejo, su distinción fundamental, su universalidad y singularidad y el legado crítico. Pues un poquito más rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Perspectivas actuales sobre el arte y la literatura. Bueno, ya en esta era digital mexicana, la literatura se expande hacia nuevos soportes de redes sociales y plataformas digitales que transforman la creación y circulación de diferentes textos. La ciberliteratura nacional, así le pusieron, ha propiciado comunidades virtuales que promueven formas de interacción y creación literaria. Las tendencias experimentales influyen en el performance del arte conceptual y la literatura expandida, que desafían a las categorías tradicionales y fomentan la innovación. Los festivales multidisciplinarios promueven la ruptura de fronteras entre estos géneros y artes, facilitando diálogos interdisciplinarios entre literatura, el cine, la música y las artes visuales. Ok. Comparación internacional, México y el mundo. Bueno, en la literatura mexicana no solo se desarrolla en aislamiento, también mantiene un diálogo constante en corrientes literarias internacionales, especialmente con las vanguardias europeas que marcaron el siglo XX. Este diálogo nos ha permitido un cosmopolitismo nacionalista donde las influencias globales se integran con particularidades culturales mexicanas para crear una voz literaria única y reconocible.
Las corrientes literarias universales como el modernismo, el realismo o el posmodernismo se encuentran en México interpretando adaptaciones que responden a las realidades y contextos locales. Estos temas que se abordan los autores mexicanos, aunque en esencia, como la identidad, la historia o el mito, adquieren también un carácter específico que refleja una experiencia mexicana. Ok, bueno, este intercambio también plantea desafíos como la necesidad de perseverar la singularidad frente a las tendencias globales de mercantilización cultural, el equilibrio entre lo local y lo global, también es una tensión constante que enriquece la producción literaria mexicana contemporánea. Ahora, bueno, vamos a verlo esto como, bueno, este no, para la conclusión. Y bueno, alguna reflexión, que el estudio que entendemos, la literatura a nivel ya, bueno, en este caso, en la universidad exige una actualización teórica y metodológica constante para responder a transformaciones culturales y sociales. Ya, el lenguaje se revela como un eje central, esto lo vimos ahorita, que el artículo, la función poética y la diversidad de los géneros literarios, constituyendo al núcleo de la experiencia estética y comunicativa. También vimos cuáles eran los tres géneros literarios, las aportaciones que nos dio Alfonso Reyes, siendo como un debate actual, la literatura mexicana debe mantenerse creativa, activa y abierta al diálogo universal. ¿Ok? Y la centralidad del lenguaje nos implica reconocer y su poder para construir significados, identidades y mundos posibles. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, conclusión, con la reflexión continua, vamos viendo la centralidad lingüística, el lenguaje, el eje, ya lo vimos también, lo que nos mencionó Alfonso Reyes. ¿Y cuál es la proyección futura? La literatura debe mantenerse creativa, activa, universal, ya con las plataformas digitales, como quiera, vamos a ver viendo un cambio en la literatura mexicana. Bueno, como les decía ahorita, muy extenso el tema para 25 minutos, no lo podemos desmenuzar bien ni hacer muchas preguntas durante la clase, pero como quiera lo vamos a dar ahorita. Perfecto, bueno, primero, buenos días y gracias a los que se conectaron. Eh, la verdad pensé que no se iban a conectar, sí, como que así les mandé ahí el mensaje, sí lo vieron, ¿verdad? ¿O no? Bueno, buenos días, primero activen sus micrófonos, please, uno por uno, y me van Buenos diciendo. días. Buenos días, Hola, maestro. buen Buenos días, día. maestro. Gracias. Buenos días, maestro. Ok, buenos días. Primero, uno por uno. Si alguien tiene una pregunta, una duda sobre la clase o sobre las actividades. No, de Mm, hecho es la primera clase que tomo presencial de esta. Es que me había confundido con las primeras 2 semanas. Había Ok, estado atrasado por todos esos movimientos. ok, Este, y conforme a la clase, pues apenas más o menos entiendo los conceptos de los que habla. Entonces, pues voy a tratar de familiarizarme con todo lo que está explicando. sí, digo, igual como quiera sé que va muy rápido, pero la presentación se sube también a la plataforma y como que ya denle ustedes una leída ya más tranquila y como que la actividad va para eso, está sencilla la actividad, nada más son conceptos básicos, definiciones, pero ahí lo voy subiendo. Como les decía también la semana pasada, háganlo con tiempo, tómense su tiempo de hacerlo, está sencillo, para que también no les afecte en su calificación final. Y Daniel, creo que bueno, si no te conectaste la vez pasada, en este caso nada más fue en jueves por excepción, porque el martes pues fue festivo, pero la clase es todos los martes a las 8. Ok, maestro. Gracias. ¿De quién más? Pregunta. Entonces sigue quedando los martes a las 8 de la mañana, ¿verdad? Martes a las 8 Roy, creo que sí era Roy, sí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, así rapidito todos, activen también tantito su micrófono para saber que sé que es mucha lectura, sé que son muchos conceptos, pero pues tampoco quiero que se me queden dormidos, entonces, a ver, rapidito los demás. Adriana, Maestro, ¿la presentación la va a subir o la vamos a ver cuando suba la clase? Iris, también se sube con la clase también, pero sí la subo también a la plataforma.
Ah, ok, gracias. ¿Quién más? A ver, Adriana, Jessica, Perla, Samantha, Sheila y Yasmín no han contestado. Rapidito, nada más. Buenos días, profe. ¿No tienes duda, Perla? No, profe, todo bien, gracias. Pero, ok, gracias. ¿Quién más? Maestro, ¿de esta semana solamente es el cuestionario? Sí, solamente eso, lo que está ahí en la plataforma, nada más. Está relativamente sencillo. Ok, gracias. Gracias. ¿Quién más? Adriana. Maestra, yo igual es la primera vez que entro a clases Ok, con Adriana, usted. bienvenida. Mucho gusto. Bueno, sí, la misma, Adriana. La clase van a ser los martes a las 8. Nada más en este caso, como fue festivo, se cambió al jueves, ya les había avisado como quieran la primera clase. Se conectan el martes igual a las 8 y la verdad me da gusto que se conecten varias personas, que seamos varios, ¿ok? Gracias, Adriana. Ok, gracias. ¿Quién más falta? Nada más creo que Sheila y Yasmín no han dicho nada, creo. Así rapidito, nada más. Buenos días, activen su micrófono y ya. Buenos Buenos días, días, maestra. profe. Ok, bueno, primero, una por una, perdón. A ver, ¿quién? Primero, Yasmín. Buenos días. Hola, buenos días, profe. No tengo ninguna duda. Muchas Todo gracias. entendido. Perfecto. Sí, Gracias. gracias. Te conectas el martes. ¿Quién más? Sheila. Sí dijo buenos días, ¿verdad? Sí. Yo, maestra, buenos días. Maestra, perdón. ¿Dudas? Buenos días. ¿Preguntas? No, ninguna, todo bien. ¿Todo bien? Ok, bueno, Sí. entonces, como les dije, la actividad la subo, contéstenla a tiempo para que no les afecte su calificación. Sé que es una materia de mucha lectura, pero pues hay que cursarla de mi modo, entonces la tenemos que hacer. Nos vemos el martes, que tengan un bonito día y que tengan un día productivo. Gracias. Gracias, profe, Igual, igualmente. hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego, Gracias. Gracias, maestro. hasta Gracias. luego. Buen día. Gracias, maestro, nos vemos. Gracias, bye. Bye.